¿Alguna vez has sentido que algo te observa desde las sombras? ¿Que hay presencias que la ciencia no puede explicar? ¿Has experimentado esa sensación de que alguien o algo está justo detrás de ti, pero cuando volteas, no hay nada? Hoy te traigo la historia más perturbadora que he investigado en años, la desaparición de Mateo, un niño de 6 años que se esfumó dentro de una casa, cerrada por dentro, sin dejar rastro alguno, sin ventanas rotas, sin puertas forzadas, sin huellas en el suelo. Pero esto no es solo un caso de desaparición común, es algo mucho más oscuro, algo que desafía toda lógica, toda ciencia, toda explicación racional que podamos intentar darle. Advertencia: lo que estás por escuchar puede cambiar tu forma de ver la realidad, puede hacerte cuestionar lo que creías saber sobre nuestro mundo. Y puede que, después de esto, mires las sombras de tu propia casa de manera diferente. Soy tu nombre, y esto es un caso real que nunca debió salir a la luz. Si tienes el valor de continuar, comenta, quiero saber más, y activa la campanita, porque esta historia apenas comienza. Todo comenzó cuando el doctor Esteban Mera, un reconocido psiquiatra forense con más de 15 años de experiencia en casos complejos, recibió una llamada urgente a las 3 de la mañana. La voz al otro lado de la línea temblaba. Era el director del hospital psiquiátrico de su pueblo natal, un lugar al que Esteban había jurado nunca regresar. Debía volver después de 20 años de ausencia en él, motivo en evaluar a un niño llamado Mateo, que había dejado de hablar de forma repentina y misteriosa, sin ninguna explicación médica aparente. Los especialistas locales estaban desconcertados. Habían realizado todos los exámenes posibles, a resonancias magnéticas, análisis neurológicos, pruebas psicológicas. Todo indicaba que el niño estaba físicamente sano, pero algo en su interior se había apagado, como si alguien hubiera desconectado su capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Pero al llegar a la casa indicada, Esteban se encontró con algo completamente inesperado. Anclara, la madrina del niño, una mujer que conocía del pasado, una mujer marcada por el silencio y el miedo, una mujer que, según los rumores del pueblo, nunca había sido la misma desde cierto incidente ocurrido en su infancia. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron, Esteban notó algo profundamente inquietante. Clara evitaba cualquier pregunta directa sobre Mateo. Sus respuestas eran evasivas, nerviosas, llenas de contradicciones. Sus manos temblaban al hablar. Su mirada se desviaba constantemente hacia las ventanas, como si esperara ver algo o alguien observándola desde afuera. Y lo peor de todo, el niño no estaba en casa. ¿Cómo desaparece un niño bajo la vigilancia de quien juró nunca separarse de él? Clara intentó explicar lo imposible. A Mateo estaba jugando en el patio trasero cuando simplemente se desvaneció. Dijo que solo se distrajo por un momento, apenas unos segundos, para preparar la merienda del niño, y cuando volvió a mirar por la ventana, el pequeño ya no estaba. Pero había un detalle escalofriante que hacía que su historia fuera completamente imposible. La puerta estaba cerrada por dentro, con 2 cerrojos distintos. No había ventanas rotas. No había señales de forcejeo. Ninguna huella en el jardín, que estaba perfectamente cuidado. El portón que daba a la calle seguía con el candado puesto. Era como si el niño se hubiera desintegrado en el aire, como si la misma realidad lo hubiera borrado de su existencia. Esteban inspeccionó cada rincón de la propiedad, revisó las cerraduras, buscó señales de manipulación, examinó el jardín con una lupa, buscando el más mínimo indicio. Nada, absolutamente nada, que pudiera explicar una salida convencional. Mientras examinaba la habitación de Mateo, encontró algo que le heló la sangre en cientos de dibujos desperdigados por el suelo, pegados en las paredes, escondidos debajo de la cama. Todos eran idénticos en su esencia.
como si el niño hubiera estado obsesionado con reproducir la misma imagen una y otra vez. Círculos incompletos, sombras sin forma definida, y en cada uno siempre la misma figura de una mujer al fondo, observando, con una postura rígida, casi inhumana. Los trazos eran demasiado precisos para ser de un niño de 6 años, demasiado detallados, demasiado oscuros. La presión del lápiz era tan fuerte en algunos puntos que había rasgado el papel, pero estos dibujos no eran obras de un niño. Jugando eran demasiado precisos, demasiado oscuros. Eran advertencias. ¿Ya empiezas a sentir el miedo? Dale like si quieres que siga investigando casos así, y comparte con alguien que se atreva a escuchar hasta el final. Esteban no era un hombre fácil de engañar. Había pasado años entrevistando a criminales, detectando mentiras, leyendo el lenguaje corporal de personas que intentaban ocultar sus secretos más oscuros. Y Clara estaba mintiendo. Cada fibra de su ser le gritaba esa verdad. Confrontó a Clara directamente, mirándola fijamente a los ojos. Esto no es una simple desaparición. ¿Qué ocurrió realmente con el niño? Ella tembló, visiblemente. Sus manos se crisparon hasta que los nudillos se pusieron blancos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero la limpió rápidamente, como si mostrar emoción fuera peligroso. Pero insistió con la misma historia, palabra por palabra, como si la hubiera memorizado. Solo se perdió a mentira. Esteban notó algo más. Mientras recorría la casa, había cámaras de seguridad en toda la propiedad, modernas, bien instaladas, de alta definición. El tipo de sistema que cuesta miles de dólares y que graba cada segundo, cada movimiento, cada sombra que pasa. Pero cuando preguntó por las grabaciones, Clara afirmó, con voz apenas audible, que estaban desactivadas ese día, que había habido un problema técnico, que la electricidad se había cortado justo esa mañana. ¿Coincidencia? Si alguien apaga cámaras de seguridad, no es por accidente. Esteban supo, en ese momento, que Clara no estaba contando toda la verdad y que lo que había ocurrido en esa casa iba mucho más allá de una simple desaparición. Algo terrible había sucedido, algo que ella desesperadamente intentaba ocultar. Después de horas buscando meticulosamente cada rincón, moviendo muebles, revisando cajones, Esteban encontró algo, alguna tarjeta de memoria escondida, dentro de un jarrón roto, en el sótano, envuelta en papel de aluminio, como si alguien hubiera intentado protegerla o esconderla de algo. Con manos temblorosas, que apenas podía controlar, insertó la tarjeta en su laptop. El archivo estaba dañado, corrupto. A la mayoría de los datos parecían irrecuperables, pero una parte, una pequeña fracción del video, sí funcionaba. En la pantalla apareció Mateo, sentado en el piso de su habitación, jugando, solo con sus bloques de construcción. Se veía tranquilo, inocente, ajeno a cualquier peligro. Clara estaba detrás de él, de pie junto a la puerta, completamente inmóvil, observándolo, con una rigidez antinatural, como una estatua de cera. El timestamp del video mostraba que había sido grabado exactamente 2 días antes de la desaparición. Todo parecía normal hasta que ocurrió. Una sombra delgada, sin cuerpo físico, sin proyección lógica desde ninguna fuente de luz, atravesó el cuadro de izquierda a derecha. No era una sombra proyectada por la luz, era algo que curvaba la realidad a su alrededor, como si la física misma se doblara en su presencia. Y en el siguiente fotograma, Mateo había desaparecido. No salió del cuadro caminando. No se movió hacia ninguna dirección. Simplemente fue borrado de la existencia, como si alguien hubiera presionado el botón de eliminar en la realidad misma. Esa desaparición no obedecía a ninguna ley física conocida. ¿Sientes escalofríos? Comenta
No puede ser real si esto ya te está perturbando. Y no olvides compartir para que más personas conozcan la verdad. Cuando Esteban le mostró el video a Clara, ella entró en un estado de pánico absoluto. Él no tenía que verlo. ¡No tenía que verlo!, gritó, agarrándose el cabello. Esteban exigió respuestas, pero Clara solo repetía, como en trance: prometí protegerlo. Pero ya es tarde. Ya es demasiado tarde. ¿Protegerlo de qué? ¿De quién? Pero Clara se negó a decir. Masancé cerró en su habitación, dejando a Esteban con más preguntas que respuestas. El psiquiatra comprendió entonces que no estaba frente a un caso clínico. Estaba frente a algo que desafiaba su comprensión de la realidad. Un voto roto siempre trae consecuencias. Desesperado por respuestas, Esteban comenzó a interrogar a los antiguos habitantes del pueblo. Nadie quería hablar de Clarana, hasta que una anciana, al escuchar el nombre Mateo, murmuró con ojos vidriosos. La sombra volvió, igual que hace 20 años. Ella le contó sobre desapariciones antiguas, todas idénticas en niños que se esfumaban sin puertas abiertas, sin rastros, sin explicación, como si fueran arrancados de la realidad misma. Y había un detalle escalofriante en Clara. Era la única sobreviviente de uno de esos casos. Cuando era niña, también había sido llevada, pero regresó. O al menos, eso creían. El pasado estaba regresando y cobrando lo que le faltaba. Esto se está poniendo aterrador. Ann comparte ahora y comenta: la sombra es real. Si ya no puedes parar de escuchar. Esa noche, Esteban entró sigilosamente a la habitación de Clara. Allí encontró un medallón antiguo colgando de la pared. En su centro, el mismo círculo incompleto que Mateo dibujaba obsesivamente. Al tocarlo, sintió una vibración extraña, como un zumbido interno que le recorría todo el cuerpo. De repente, Clara apareció en la puerta con los ojos enrojecidos por el llanto. No debía aceptarlo, pero era la única forma de que Mateo viviera. Ann, finalmente confesó la verdad. Ann, años atrás, Mateo estuvo al borde de la muerte. Los médicos no le daban esperanzas, y Clara, desesperada, hizo lo impensable. Hizo un pacto con algo que no tiene nombre, con algo que vive en las sombras, y ese pacto tenía una fecha de vencimiento. Hoy hay ningún rescate es gratis. Esteban revisó nuevamente la tarjeta de memoria. Había otro archivo oculto en la carpeta. Al reproducirlo, vio algo que nunca olvidaría. Ann Clara, años más joven, llorando mientras colocaba el medallón alrededor del cuello de Mateo, que era apenas un bebé en ese entonces. Ella repetía palabras en un idioma extraño, gutural, que parecía retorcer el aire a su alrededor. Y entonces, Mateo, que nunca había hablado en su vida, giró su cabeza lentamente hacia la cámara. Con una voz adulta, profunda y escalofriante, dijo: el día llegará, sí. Un niño mudo habla. No es el niño quien está hablando. ¿Ya no puedes más? Comenta: tengo miedo, y dale like si quieres el desenlace de esta historia. No te pierdas el final. Clara llevó a Esteban al lugar donde todo comenzó, en una mansión abandonada al borde del bosque, destruida por un incendio que nunca fue explicado a nadie. Entrar, Esteban sintió que el aire era más denso, más pesado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los dibujos de Mateo, y en el centro de la sala principal, un círculo perfecto marcado en el suelo, esta vez completo. Clara cayó de rodillas, temblando. Aquí lo tomaron, y aquí lo devolverán. A lo que se reclama, siempre regresa. Una ráfaga de viento helado apagó todas las luces. Esteban sintió la presencia de algo detrás de él. No eran pasos, no era respiración, era solo desplazamiento.
El círculo comenzó a brillar con una luz azulada, antinatural, y del centro emergió la misma sombra delgada del video, doblando la luz, distorsionando la realidad. Clara gritó con desesperación: «Mateo, déjenlo», pero la sombra no respondió. No se negocia con aquello que no tiene rostro. Entonces, del brillo, surgió una pequeña mano. Era Mateo. Pero cuando Esteban vio sus ojos, comprendió la horrible verdad. No eran ojos de niño. Eran profundos, vacíos, antiguos. Mateo susurró. Con voz rota, no debía volver. Clara intentó abrazarlo, pero él se desvaneció en polvo de luz. El pacto, finalmente, se había cumplido. No se pierde un niño cuando nunca fue devuelto. Días después, la policía no encontró ningún rastro de Mateo, ni ropa, ni huellas. Nada. Clara fue internada en estado catatónico. El doctor Esteban intentó reportar el caso, pero todos los archivos se corrompieron. Cada video, cada grabación, inservibles. Solo quedó un fotograma a la sombra tocando el hombro de Mateo, y la leyenda automática, generada por error del sistema, decía no. Era su turno, pero alguien lo abrió en Esteban. Comprendió entonces la verdad aterradora. En la sombra no había terminado. Apenas había comenzado. Y hay más niños y más puertas abiertas. Si esta historia te dejó sin aliento, demuéstralo. Comenta. Yo quiero más para historias igual de perturbadoras. Comparte con alguien que se atreva a escucharla. Activa la CAMPANITA para no perderte el próximo caso. Dale like si sentiste escalofríos. ¿Conoces algún caso similar? ¿Has visto sombras donde no debería haber nada? Cuéntamelo en los comentarios, porque algunos misterios nunca dejan de observarnos.